Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues bueno, esta es nuestra última clase según el calendario que tenemos, porque realmente regresando de vacaciones de lo que es Semana Santa, pues ya no estaríamos regresando literalmente al examen. No sé si esta circunstancia vaya a cambiar o vaya a haber alguna modificación, pues dadas ahora sí, dado pues lo que estamos viviendo, pero en su momento, si es así, pues estaríamos reforzando algún tema de estudio sobre medidas de salvaguarda y cuestiones de todo lo que tiene que ver con barreras arancelarias, y si no, pues estaríamos ya prácticamente listos para lo que sería nuestro examen. Espero que hayan podido revisar los videos anteriores, dado que viene un ejercicio de cálculo en lo que es su examen como tal final, entonces para que ustedes puedan revisarlo y también las actividades no las pierdan de vista. Yo entiendo que han subido bastante las actividades, he intentado que sean las mínimas en nuestra materia para que sea algo, pues no recargarlos mucho en ese aspecto, pero pues para que podamos ir trabajando y por eso es mejor optamos por hacer estas clases como si estuviéramos de manera presencial, pues para evitar generar todavía mayor carga de trabajo de la que ya se estaba haciendo y entiendo que también hay muchos que siguen todavía laborando, entonces pues dadas las circunstancias de que es en miércoles y demás, pues por eso la estamos manejando de esta manera. Entonces, nada más si les encargo que no las pierdan de vista y sobre ello pues vamos a estar trabajando entonces en esta parte. Ok, pues el día de hoy vamos a hablar entonces de lo que son las infracciones, las sanciones y los recursos dentro del procedimiento administrativo ya como tal, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no?, que el procedimiento administrativo en un momento determinado es un procedimiento que es de buena fe, es decir, se hace ante la misma autoridad. ¿Ok? Entonces, este procedimiento administrativo tiene esta característica, ¿no?, de que la autoridad que lo emite, al momento de que me lo hace de mi conocimiento, yo tengo la opción de, en su momento, pues, recurrir esa sanción, esa infracción que me podría estar determinando. Pero bueno, ¿quién me va a determinar como tal y quién va a ser entonces, para efectos de nuestra clase, esta autoridad de la que estamos hablando y dentro de lo que es el procedimiento administrativo? Pues va a ser la propia Secretaría de Economía. Recuerden que la Secretaría de Economía va a ser la secretaría que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, ¿ok? ¿Y sobre qué me puede infraccionar? ¿Cuáles son las causales de una infracción en ese sentido? ¿Ok? Pues mira, la primera es la falsificación de datos y o documentos, ¿no? Con la intención de crear pues valga un fraude como tal, ¿no? Entonces, la falsificación va a ser uno de los eh, pues vamos a decir, de los actos jurídicos que estaría sancionando la Secretaría e independientemente de lo que es la materia penal, recuerden, no porque ya en materia penal ahora sí, me hayan denunciado por falsificación de documentos, ¿no? O la alteración o etcétera, ya quiere decir que yo ya no tengo ninguna sanción en otra materia. Aquí la sanción va a ser de carácter también administrativo, entonces independientemente de la responsabilidad penal, tendré una sanción administrativa, ¿no?, que tenga que ver con todo lo que hemos visto, la comprobación del origen, los permisos previos, los cupos, los mercados de origen, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿y qué es una sanción administrativa? Pues realmente la sanción administrativa nos va a llevar a algo que conocemos como las famosas multas. ¿Ok? Aquí no hay cárcel, ¿no? En esta parte administrativa no hay cárcel, va a haber una multa y esta multa pues bueno, nos va a ser equivalente a 2 veces el valor de la mercancía que intentamos nosotros exportar, ¿no? En un momento determinado, y sobre ello, ahora sí vamos a decir, 2 veces su valor. ¿El valor sobre qué? Sobre a lo mejor lo que traigo yo falsificado y sobre ello, y si en caso de que la falsificación genere un valor muy por debajo del precio real, nos iremos entonces a las listas que se manejan directamente dentro de lo que son pues las aduanas en este sentido, ¿no? Otra forma de que me pueden multar, ¿no? O el nombre correcto sería infraccionar, sería destinar la mercancía que se importa a un fin distinto al que me dieron como permiso para importar, ¿no? O sea, sería cambiar en un momento determinado, cambiar
el destino de la mercancía. Yo a lo mejor había traído, voy a decir, semillas, por decirlo, yo decía que eran para vender, ¿no? Como alimento. Y sin embargo, se dan cuenta de que las estoy sembrando, ¿no? Entonces, el cambiar el destino también me va a traer una multa en ese sentido. Otra que se parece mucho a la primera es proporcionar datos o documentos falsos, ¿no? O emitir o omitir los que son los datos reales para obtener la aplicación de algún régimen de cuota compensatoria o una medida de salvaguarda, ¿no? En esta parte va muy parecido o se asemeja mucho a lo que es también la falsificación, ¿no? Y en esta parte, pues realmente lo único que estoy buscando, mientras que acá en la primera tengo la intención de cometer un fraude, en esta solo quiero obtener algún beneficio, ¿ok? A lo mejor me decían, pues si vas a importar menos, no sé, de 1 millón, pues te voy a cobrar 50,000 pesos. Y entonces trato de ajustar todos los documentos para poder encuadrar en el supuesto. ¿Ok? Y finalmente, ¿no? Bueno, son dos más. La de omitir pues la documentación a lo que es la secretaría. Entonces, el también llegar a omitir u ocultar información también va a ser una forma de que me puedan imponer una multa en este sentido, ¿no? Entonces, tengo como tal, ¿no? Mejor dicho, tiene la Secretaría la posibilidad de que por ocultar la información me lleguen a sancionar con 180 días de salario mínimo, ¿ok? Entonces, en este caso, pues no es tanto, digámoslo así, tan gravoso como a lo mejor en otros, pero al final, recuerden, esto es independiente de las sanciones que en materia penal pudieran existir. Y bueno, finalmente otra de las sanciones con las cuales me pueden en un momento determinado imponer una infracción es por divulgar la información confidencial que pudiera estar en mi poder, ¿no? Esto de la divulgación de la información confidencial eh, es algo nuevo realmente, ¿no? Porque luego se prestaba a generar especulación comercial. ¿Para qué efecto la especulación? Para aumentar o disminuir eh, lo que son las importaciones o las exportaciones, ¿no? Entonces, como mecanismo de solución a nivel internacional de tratados y de convenios, ¿no? Se estimó que el divulgar la información confidencial para un beneficio personal, ¿no? Pues será con una multa proporcional al perjuicio que se haya generado, es decir, bueno, no al daño, sino a la ganancia lícita que a lo mejor dejé de percibir por este hecho, ¿ok? Entonces, las aplicaciones de estas multas las va a imponer la Secretaría y pues las va a imponer de manera, como si vamos a decirlo, si fuera una autoridad judicial, ¿no? Realmente es lo que está haciendo, es una autoridad judicial en este sentido, es una actividad que si bien es cierto, no es de carácter jurisdiccional, sí la está emitiendo como una actividad judicial en el sentido de imponer las multas que considera oportunas. Y bueno, y entonces yo como abogado, ¿qué puedo hacer ante estos procedimientos administrativos que en su momento, les digo, se seguirá conforme la ley del procedimiento administrativo? Y en caso de que no pudiéramos llegar a un acuerdo, pues entonces estaríamos hablando de un procedimiento contencioso administrativo que ahora sí lo estaría viendo ya un magistrado en materia administrativa, ¿no? Pero bueno, entonces para ello existe el recurso administrativo que se puede imponer ante la propia autoridad, recuerda, ¿no? Esta es la autoridad que sería la secretaría me informa a mí de que estoy siendo infraccionado, me impone una multa. ¿Y qué puedo hacer? Antes de irme al famosísimo amparo para atacar la multa, ¿no? Tengo que agotar el famoso también principio de definitividad. Y el artículo 94 de la Ley del Comercio Exterior nos dice entonces que existe un recurso de revocación. Este recurso de revocación va a funcionar como en materia civil. ¿Y qué es el recurso de revocación? El recurso de revocación es cuando le solicito a la autoridad, que en este caso está emitiendo el acto, ¿no? Que en un momento determinado reconsidere su multa. Para eso es la revocación,
para que reconsidere, podríamos llamarlo, ¿no? Lo analice, diga si es correcto o no, si lo estima pertinente, y la autoridad tendrá la obligación de contestarle si mantiene su infracción o bien se desestima de esta, ¿no? Entonces, en esta parte, la revocación tiene esa naturaleza, buscar que la autoridad que emite el acto recapacite, reconsidere, vuelva a hacer un análisis y en su defecto pues emita un nuevo acto jurídico o bien lo confirme, ¿no? Entonces, en este sentido, el recurso de revocación pues va a ser impuesto contra las resoluciones en todas aquellas que nos vayan a determinar cuotas compensatorias, que tengan que ver con el mercado de origen, con la certificación del origen, aquellas que declaren abandonadas a lo mejor alguna solicitud, ¿no? Que desechen una revisión o concluyan una revisión, nos impongan alguna cuota compensatoria, etcétera, etcétera. Un poquito de todo lo que hemos visto, prácticamente todo lo que hemos visto y aplicaría un recurso de revocación. Oye, es que yo quería importar varillas, ¿no? Y resulta que pues, me están poniendo una cuota compensatoria porque me dicen que la varilla que estoy trayendo es muy barata y entonces pues oye, ¿qué pasó ahí, no? Pues es mi oportunidad de importar y tener material acá, pues sí, pero estás creando una especie de competencia desleal y por eso te impongo ahora sí, ¿no? Te estoy imponiendo una cuota compensatoria en ese aspecto. Entonces yo como ciudadano puedo solicitarle a la autoridad que en un recurso de revocación reconsidere esa cuota compensatoria que me impuso y en su momento la desestime. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, estas resoluciones las tendrá que determinar propiamente la propia autoridad. En caso de que este recurso, ¿no? No se tenga por puesto, ¿no? Que a lo mejor dice la autoridad, sí, lo recibí, pero está fuera del plazo, vamos a llamarlo, ¿no? Aunque no sea cierto, o bien la propia naturaleza, vamos a suponer, a lo mejor se perdieron, ¿no? Mis productos y la secretaría agarra y me infracciona, ¿no? Porque se le ocurrió, o sea, ni siquiera llegó la mercancía y en esta parte la ley no hace mención o no tiene el supuesto para poder presentar el recurso de revocación, ¿ok? Entonces, automáticamente esta parte que estábamos viendo como procedimiento administrativo ya no sería procedente y entonces tendríamos que entrar a lo que decíamos, al procedimiento contencioso administrativo. ¿Ante qué autoridad? Ante, todavía la ley maneja el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sin embargo, sabemos que este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo ya cambió de nombre y ahora es el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Sale? Entonces tendríamos que ir ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que en su momento pudiéramos tener esta parte de lo que es el procedimiento contencioso en materia administrativa. ¿Ok? Pero, bueno, en caso de que el recurso de revocación se interponga contra la resolución, ¿no? Y que en su momento la autoridad considere que no estoy, digamos, cumpliendo con lo que marca la ley, ¿no? Entonces se aplicará un juicio, como te decía, ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y en este caso, pues evidentemente ya no es entre ambas partes, sino estaríamos hablando de que aquí ya entraría un tercero que va a ser el propio tribunal. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, creo que lo importante es conocer muy bien los alcances de lo que va a ser el procedimiento administrativo y lo que sería ya con un tribunal, en donde el tribunal, que en este caso sería esta persona, tendría que escuchar tanto a la autoridad, que en este caso sería la secretaría, como al particular, que podría ser cualquier empresa, para que se emita entonces una resolución. ¿Ok? Una resolución que ya seguirá, que si recuerdan en el amparo, ¿no? Dice el amparo directo procederá contra laudos, sentencias o resoluciones. ¿Ok? Entonces, en un momento determinado la resolución no me es favorable,
podría presentar un amparo. Siendo así lo siguiente, si lo manejáramos ya en un aspecto más propio y pudiéramos ya analizar cómo funciona entonces todo el procedimiento administrativo, tendríamos algo como lo siguiente. Empezaríamos, ¿no? Quiero ver si tenemos un color un poquito más fuerte, ¿no? Tendríamos en principio eh, a la Secretaría de Economía, ¿ok? Contra bueno, mejor dicho, no contra, donde nos impone una infracción a nosotros como ciudadanos. Aquí está la Secretaría de Economía, aquí está el ciudadano, ¿ok? Nos impone entonces en este caso una infracción, ¿ok? Aquí ya está el primer acto jurídico. ¿Qué tiene que entonces hacer el ciudadano en esta parte? Tendrá que revisar el artículo 94 de la ley y verificar si es procedente que contra la sanción que nos está imponiendo, la infracción que nos está imponiendo la Secretaría, sería procedente el recurso de revocación, ¿ok? Entonces tendríamos que entrar en un primer momento a hacer esto. En caso de que este recurso de revocación no sea procedente o bien presentándolo la autoridad manifieste que se mantiene la resolución que nos impone una infracción, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? El ciudadano entonces va a tener que presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativo para que en su momento la autoridad conozca prácticamente del asunto en sí. ¿Ok? Entonces aquí ya va a entrar la autoridad y va a pedir que en tanto la secretaría, ¿no? Mande sus pruebas, como también el ciudadano haga de sus pruebas para que él tenga elementos como tribunal para poder emitir en su caso una resolución. Esta resolución evidentemente va a beneficiar a uno y a otro, pues evidentemente, pues no. Entonces, ¿qué va a pasar si la resolución me afecta como ciudadano? Pues podré acudir al juicio de garantías en el amparo directo, ¿ok? Entonces, este es el caminito que se seguiría. Si lo analizamos fríamente, podríamos entonces ver que se divide en partes. Aquí estamos ante un procedimiento administrativo puro y llano. Aquí ya estaríamos hablando, déjenme ver si lo podemos poner de otro color, en rojo, en negro, a ver. En, aquí estaríamos ya hablando de lo que sería un procedimiento contencioso administrativo y finalmente aquí estaríamos hablando de el famoso amparo. ¿Ok? Entonces estaríamos hablando de que se juntan los dos procedimientos y el amparo en esta parte para lo que tiene que ver con pues la materia administrativa. Así más o menos funciona en todas las materias que tengan que ver con el derecho administrativo. Yo entiendo que ustedes llevaron en línea derecho administrativo, sin embargo, este es el procedimiento a grosso modo, ¿no? Porque existe reglas no específicas para el procedimiento, pero a grosso modo esta es la forma en cómo va a funcionar los procedimientos administrativos en cualquier ámbito, también en el fiscal, bueno, en cualquiera que tenga que ver con el procedimiento como tal administrativo en este sentido, ¿ok? Y bueno, entonces, en un momento determinado, ¿qué sucede en materia internacional? Pues bueno, decíamos al inicio de nuestra clase, en materia internacional, pues nos estaremos apegando a lo que son los tratados internacionales para que en un momento determinado, ante la comisión conducente, ¿no? Ante, por ejemplo, la propia se me acaba de decir, la Confederación del Comercio a nivel internacional, la Cámara del Comercio internacional igual, un arbitraje internacional incluso, pues entren a conocer en caso de un problema que se suscite, pero ahora entre entes de diferentes países. Sin embargo, por eso es importante que en los contratos tengamos muy presente lo que son los Incoterms y sobre todo establecer la jurisdicción, ¿no? La jurisdicción en materia de determinar en qué territorio, bajo qué leyes se aplicaría en caso de que yo esté haciendo negocios, por ejemplo, con un japonés, porque a lo mejor el japonés me va a querer dejar allá en su país y yo aquí en México, y entonces si no tenemos un contrato donde se establezca una jurisdicción, pues evidentemente pues vamos a tener un problema pues
pues, tanto legal como hasta para establecer a un tribunal adecuado para conocer de nuestro asunto, ¿no? Y finalmente, entonces, pues podríamos estar hablando ya de lo que es pues vamos a decir, las obligaciones, ¿no? Que se tienen que hacer y responsabilidades de todos los operadores del comercio exterior y que van a ser todas aquellas personas, ¿no? Que hemos visto que tengan alguna actividad o alguna pues intervención directa o indirecta con lo que es el comercio, ¿no? Ya sea en el destino, en el régimen de operación o en cualquier otra actividad, ¿no? Y bueno, entonces las obligaciones de todos aquellos, pues va a ser cumplir con lo que es el capital, perdón, el objeto social de las empresas, ¿no? Es importante que cada empresa pues tenga, vamos a decir que se dedica a esta parte, pues tenga un experto en materia de comercio exterior, pues para que pueda realizar esta parte, ¿no? También debe de informar a la autoridad en un momento determinado si ha cambiado alguna circunstancia en cuanto a la organización de la propia empresa, en el sentido de a lo mejor quién tiene el poder, etcétera, ¿no? En este sentido. También debe de auxiliar a su propia empresa en todo lo que tenga que ver con el comercio exterior, porque la empresa será la que exporte e importe, sin embargo, ante la autoridad tenemos una responsabilidad mancomunada y solidaria con la empresa que nosotros estemos asesorando, ¿no? En la materia aduanera, ¿no? También como veíamos, pues se tiene que dar toda la información por parte de esta persona que está apoyando a la empresa a la aduana para evitar las infracciones de las que estábamos hablando, ¿no? De que se tiene que informar toda ahora vamos a decir, todo lo que se nos pide y obviamente se tiene que entregar en tiempo y forma, ¿no? No se me había olvidado entregarte esto porque nos pueden sancionar y bueno, tendríamos que entrar en un poquito de lo que estábamos hablando, ¿no? Y sobre todo, pues cuidar las instalaciones aduaneras, que es lo que nos piden cada vez que se acude en estos ámbitos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles van a ser entonces las obligaciones, aparte de estas que estamos manejando, de todas las empresas que tienen que exportar? Pues bueno, la ley nos establece a grosso modo 4 puntos, ¿no? Llevar un inventario. Tenemos que tener un inventario que tiene que estar a disposición de la autoridad para saber qué estamos importando, cómo, de qué forma y demás. ¿Ok? Inventario que tendrá que tener también a la autoridad para conocer qué es lo que estamos o a qué nos dedicamos, ¿no? En un momento determinado tener toda la documentación que pruebe el origen de las mercancías, ¿no? Entonces debemos de documentar el origen de las mercancías. Recordarás por qué es importante esto, ¿no? El origen, porque es cuando de esto va a depender también el precio, ¿no? De, oye, este producto es mexicano, este producto es alemán, o demás, para podernos imponer lo que van a ser los aranceles, ¿no? Entonces, por eso nos piden documentar muy, muy bien lo que es el origen de las mercancías, ¿no? También entregar a la agente aduanal todo lo que tiene que es el valor, ¿no? Declarar los valores que estamos llevando en un momento determinado y algo importante que existe que es un padrón de importadores. Nos debemos de inscribir en el padrón de importadores, este padrón de importadores, ¿no? Existe por sectores específicos o uno que es por sectorial y que lo va a tener el SAT como tal, ¿no? Importadores. Esta parte es para ir vigilando lo que tiene que ser el pago de aranceles, no realmente nada más es para hacer un poquito más rápido en este sentido lo que es el cobro de los aranceles, ¿no? Y bueno, ¿no? En parte esto es lo que como nosotros, como ciudadanos, tendríamos que hacer, ¿no? Y en caso de los operadores, ¿no? Ya digamos de las aduanas, ¿cuáles van a ser sus obligaciones? Así igual de general, ¿no? Pues una de ellas es transmitir toda la información que se recibe, ¿no? En la aduana hacia lo que va a ser, pues el propio SAT, ¿no? Usted tiene que ir haciendo esta parte, tienen que revisar los pedimentos, que los pedimentos coincidan, ¿no? Con lo que se está importando o exportando, ¿no? En esta parte, pues los tendrá que estar vigilando la autoridad, ¿ok? Después tendrá que también ver lo que son las firmas electrónicas
como tal en este sentido, que coincidan, ¿no? Que no estén alteradas. Digamos que es más como una cuestión de seguridad. Los candados, todo esto que la propia autoridad tiene para la seguridad interna y que la ley lo manifiesta como elementos necesarios que se deben de cumplir, ¿no? Y evidentemente, pues las autoridades aduaneras pues tendrán la facultad de comprobar con las obligaciones fiscales y aduaneras que nos marcan todas estos. Y todo esto que te acabo de decir, pues se encuentra en el artículo 59. Algo curioso es que este artículo se divide en 59, lo voy a anotar de este lado, ¿no? Tienes el artículo 59 y luego está el 59A y el 59B. Entonces, estas partes es un poquito de lo que te acabo de explicar y que tendría que ver, que tiene que ver, mejor dicho, con las obligaciones de los operadores en comercio exterior. ¿Ok? Como te decía, pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿no? Ya quedó un poquito claro cómo es el procedimiento el día de hoy, que es la parte final realmente de nuestro curso, lo que era el procedimiento. No lo pudimos desglosar como hubiéramos querido, ¿no? En esta parte, en razón de lo que ustedes van conociendo de otras materias, pero al final la intención es de que ustedes tuvieran la certeza, la idea general de cómo funciona el procedimiento administrativo en general, ¿no? Y obviamente pues un poquito adecuado a lo que es nuestra materia en sí. Como les decía, pues finalmente esta parte sería la parte final de nuestra materia. En caso de que llegase a cambiar algo, pues yo les estaría informando. Sin embargo, pues sí, para que ustedes estudien, ya existe ahí material en la plataforma, perdón, y pues sus actividades como tal, ¿sale? Y bueno, la siguiente semana no hay clase por Semana Santa y demás, pero sí les pido que pues estén al pendiente ahí del Blackboard, ¿no? Por cualquier información y en caso de que se nos pida que sea en plataforma, pues bueno, estaríamos hablando de un examen que va a ser similar al primero, como les decía, viene un poquito del procedimiento del que hablamos ahorita, viene también lo que es cálculo de aranceles, pero sin embargo estaríamos manejando algunas preguntas que se vieron en el bueno, mejor dicho, en el examen anterior, para que también los puedan estar revisando, ¿ok? Cualquier duda o comentario, pues estoy a sus órdenes y estamos en contacto. Que tengan muy bonita noche todos ustedes.